Oiga, lamentablemente un sector tan importante, tan relevante como el sector forestal no se aspecta bien, ¿eh? La verdad que se han perdido aserraderos, se han perdido bosques, enorme cantidad de superficie de bosque, pérdida de competitividad e incluso más. Los gremios del sector forestal estiman que en los próximos años podrían cerrar más de 100 aserraderos. O sea, realmente una situación complicada, ¿eh? Complicada. Y para entrar en detalle y conocer bien este diagnóstico, tenemos aquí en estudio a Juan José Ugarte, presidente de la Corporación de la Madera Corma. Juan José, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Encantado, Juan Pablo, compartir este espacio. No son muy gratas las noticias, pero tenemos que mirar el futuro con optimismo porque el sector forestal es un sector demandado globalmente y Chile tiene todas las capacidades y competencias para retomar con energía una agenda forestal que colabore con el desarrollo del país. Y tan importante. ¿Está en crisis el sector forestal entonces, Juan José? Estamos viviendo, Juan Pablo, la crisis más importante de los últimos 40 años. ¿Y cuáles son los principales factores que influyen en esta crisis más importante de los últimos 40 años? Claro, primero, imagínate un sector de que en 10 años, producto de los incendios intencionales, se le destruye el 30% de su materia prima. 700.000 hectáreas afectadas por los incendios. Esto significa una crisis de abastecimiento brutal. Parte las cadenas más largas de producción o quien tiene espaldas financieras para que, haciendo la pérdida, volver a invertir en bosque es una fracción de los propietarios. Y esa cosecha en el mundo forestal se da 20 años después. Entonces, ¿cómo reponemos el abastecimiento? ¿Cómo volvemos a plantar? Son situaciones que tenemos ¿Con incentivos? Absolutamente. ¿Están los incentivos? No existen. No existen, no hay ninguna política del Estado para recuperar los bosques quemados, ni menos para avanzar en las metas que Chile comprometió. Nos hicimos responsables, lo que hablabas tú de la pérdida de prestigio internacional. Chile se comprometió en la comunidad internacional de avanzar con 20.000 hectáreas de nuevo bosque al año y estamos retrocediendo en 35.000. Entonces, en vez de tener más 20.000, tenemos un delta de 55.000 hectáreas. Tenemos que ponernos las pilas para recuperar aquello. Se comprometió a propósito de la carbono neutralidad, a fondo, y que evidentemente el mundo forestal es crítico, fundamental para conseguir esas metas. Claro, Chile tiene dos palancas para conseguir la carbono neutralidad: disminuir las emisiones y aumentar la captura. ¿Qué significa captura? De que el CO2 que está en el aire, en alguna manera queda depositado y devuelto al suelo. ¿Quiénes hacen esa pega? Los árboles. En esa maravilla que toma el CO2, se guarda para sí el carbono y le devuelve a la atmósfera solo oxígeno. Ese carbono o queda en la madera o queda repuesto en los suelos. Por lo tanto, más bosque es más agua, es más aire, es mejor calidad ambiental y podemos atender demandas sociales tan importantes como la vivienda a partir de una producción sustentable del bosque chileno. Juan José, entonces pérdida de ese 30% de la masa a fondo de las hectáreas de superficie de bosque. Ahí hay bosque introducido, bosque nativo, bosque, todo tipo de 30%, o sea, una brutalidad. Y no hay incentivos para la reforestación. ¿Qué otros elementos también son fundamentales para que este sector esté en esta crisis de abastecimiento del producto? Imagínate, en los últimos 4 años, productos del robo se han retirado del comercio lícito de la madera 167.000 millones de pesos. Wow. Felizmente, con la ley del robo de madera y con una acción decidida de la ministra Toá y el ministro Monsalve, se logró aprobar por unanimidad prácticamente en el Congreso y hoy día eso ha retrocedido en un 85%. Es para confiar en que las leyes pueden ser efectivas, no como la que se ha presentado en incendio. Entonces, robo de madera, usurpaciones, Juan Pablo, tenemos 102.000 hectáreas usurpadas o sin posibilidad de acceso. Violencia, recién tuvimos hace 3 días un atentado brutal en Osorno. Cuando hay zonas más seguras, producto del estado de excepción, estos grupos terroristas se han desplazado a otras zonas, atacando contratistas que son, pero íconos del desarrollo rural, de la buena relación con las comunidades, particularmente a ellos, que son los que están logrando una misión de desarrollo de esos territorios común, compartido, han sido objeto de los ataques. Estos son estratégicos, son delincuentes, terroristas, organizados, con entrenamiento y capacidad. Entonces, suma esos factores: incendio, robo, usurpaciones y violencia, que han afectado y siguen afectando de manera muy importante al sector forestal y con una ausencia de una política que apunte al desarrollo del sector. Estamos conversando con Juan José Ugarte, presidente de la Corporación de la Madera Corma. Juan José,
la gente tiende a relacionar el mundo forestal con las grandes empresas forestales. Pero aquí hay mucha pyme forestal, mucho fondo pequeño, mediano y pequeño productor. ¿Cuál es un poquito el mapa, así rápidamente, de qué estamos hablando y cuál es el impacto en la pyme forestal? Claro, estamos hablando de 270.000 trabajadores. Éramos 300.000, pero en los últimos 5 años hemos perdido 30.000 empleos, producto de estos más de 200 aserraderos que ya han cerrado y lamentablemente los que están por venir. Hay 24.000 propietarios de plantaciones y 90.000 de bosque nativo. O sea, estamos hablando de sobre 100.000 propietarios, 300.000 personas en conjunto que laboran y trabajan. Somos uno de cada 4 empleos que se generan en la región de la Araucanía, 1 de cada 6 en la región del Biobío. Por lo tanto, somos el motor de desarrollo, la palanca de desarrollo junto a los otros sectores productivos en el Maule, en Ñuble, en Biobío, en Araucanía, en los ríos, y por lo tanto estamos afectando economías locales cuando soñamos con un país descentralizado, con buenos empleos, con perspectivas de desarrollo. El sector forestal en esa macrozona es un socio clave. Ahora, toda esta pérdida entonces de disponibilidad de madera impacta, como ya decías tú, una enorme cantidad de aserraderos que cierran y que van a tener que cerrar porque no tienen abastecimiento. Ese es el impacto real y eso es, de nuevo, pérdida de empleo, pérdida de desarrollo, pérdida de competitividad, pérdida de crecimiento de las regiones. Claro, si nos asomáramos por la ventana para mirar cómo salimos de esto, hay 2 acciones fundamentales. Una de mediano y largo plazo, que es volver a plantar. En Chile hay 2 millones de hectáreas de suelo aptitud forestal sin cobertura vegetacional en proceso de erosión. Nos vienen a buscar literalmente, ha estado en todos los medios de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, para que los recursos, la capacidad de ingeniería, la técnica, nuestros trabajadores vayan a forestar esos países cuando la pega en Chile no solo no ha terminado, sino que ha retrocedido. Pero entendamos, un eucalipto se cosecha a los 14, 17 años, un pino a los 20, 22, 24, o sea, estamos hablando de mediano y largo plazo. En lo inmediato tenemos que colocar valor agregado en las pymes, tenemos que hacer inversión en innovación y en tecnología. Aquí el Ministerio de Economía y Corfo es fundamental. O sea, no van a subsistir las pymes que producen, lamentablemente, madera verde, que era parte de un giro que hacían los abuelos, que hacían sus padres, pero hoy día los nietos tienen que colocar mayor valor agregado, y por eso vemos de que este desafío que se ha planteado de construir 65.000 viviendas en Chile al año, 30.000 es el déficit de solo la región del Biobío. Al menos esas 30.000 del Biobío debieran ser de madera. Las licitaciones debieran ser para hacer viviendas de madera. Con eso activamos la región, recuperamos las pymes, hacemos inversión tecnológica, volvemos a activarnos de manera competitiva a nivel internacional. Las capacidades están, hay que concordar, digamos, que es un foco estratégico país. O sea, aquí sigue habiendo un mercado con un enorme potencial, Juan José, en la construcción, en la elaboración, bueno, por supuesto, de muebles. También, cuando tú lo has dicho en varias oportunidades aquí, en confección de ropa, cuando traes de la fibra. O sea, Chile tiene una tremenda oportunidad, no solamente desde el punto de vista medioambiental, esta captura de los gases de efecto invernadero, sino también, además hay un mercado muy solícito, de estos productos. ¿Cómo entonces, esto es parte, de los incentivos y es parte entonces del camino que Chile debería seguir? Claro, tal como tú describes, digamos, esto es la gama de productos de madera, de fibra, de biomasa. Nosotros producimos la energía equivalente a 1 millón de hogares al día, producto de que nuestra economía es totalmente circular, no hay residuos en el sector forestal. Entonces, el que se estén materializando inversiones en Brasil por 7.500 millones de dólares de recursos chilenos con ingeniería chilena, significa que hay un mercado global en franca expansión. El mundo está abandonando la economía basada en el carbón y los combustibles fósiles y colocándose en una economía basada en biorecursos. Los alimentos y los bosques son elementos clave para tener un planeta sostenible. Y eso la economía de los países desarrollados han madurado aquello y la demanda es creciente. Y por eso es una industria en plena expansión a nivel global, a nivel latinoamericano, y es una industria que se encoge en Chile, cuando fuimos los pioneros en la parte legislativa, en la parte técnica y en la parte de desarrollo de productos de calidad. Mira, y en todo este escenario, Juan José, además, durante casi 2 meses el puerto de Coronel, fundamental y muy importante, justamente ha generado todo un desarrollo ahí del proceso de exportación y también de importación de materias primas, insumos y qué sé yo,
detenido, parado, ilegalmente parado, fondo, hay una situación muy complicada. ¿Logró revertirse el tema? ¿Cómo está ya? ¿Está operando normalmente? ¿Cómo ha sido la situación? ¿Y por qué ocurre lo que ocurrió, Juan José? Claro, fueron 54 días de paralización del puerto, como decías tú, por una toma ilegal de los accesos. Juan Pablo, con quema de la línea del tren, ni siquiera los trenes podían pasar. Estamos hablando de afectación de la infraestructura pública, de infraestructura crítica para el sector de toda la macrozona sur. Y costó, digamos, ¿cierto?, el de poder llegar a una mesa de acuerdo. La intervención del ministro de Transporte fue clave para poder colocar a los actores y tener entonces un acuerdo. Ahora, para entender, volver a activar un puerto con toda la cadena logística que está atrás, nosotros calculamos que no antes de 2 o 3 meses. Porque se redistribuye todo, ¿eh? Exactamente. El 80% de la carga del Puerto Coronel es carga forestal. Tenemos clientes muy importantes que tenemos que abastecer del retail de Estados Unidos, de grandes productores textiles en China, y por lo tanto hubo que redireccionar producción, logística, bodegaje hacia otros puertos con un sobrecosto, Juan Pablo, para mantener el prestigio de la marca chilena de solamente en transporte de 30 millones de dólares. Mira. Hablamos de una pérdida de otros 80 millones de dólares de la economía regional, de las pymes que no pudieron producir, de la microeconomía que se genera alrededor del tema de los puertos. Y por lo tanto, es una situación terrible para un sector que ya ha sido golpeado por una región que requiere el de volver a apostar por el sector industrial. Yo creo que para todos los chilenos, la región del Biobío es la capital industrial de Chile. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de industrias que son pilar de ese desarrollo y los puertos de salida, Chile tiene una economía fértil, una economía que se alimenta del comercio internacional, le estamos pegando a los pilares fundamentales para poder tener esas bases de desarrollo que nuestros vecinos aspiran. Tener buen trabajo, tener seguridad y el de tener una perspectiva de desarrollo, y eso hoy día son, lamentablemente, promesas incumplidas. Bueno, don Juan José Ugarte, presidente de la Corporación de la Madera, Corma, te quería agradecer la oportunidad de conversar contigo, además, con mucho, como siempre, fondo con muchos datos, de un poco lo que está detrás de estas cosas. Fondo, ahora los titulares hablan entonces de la pérdida de competitividad del sector forestal, esta paralización ilegal del puerto. Esto tiene impacto real, concreto en las personas, fondo que viven, en el desarrollo, en las oportunidades de empleo, fondos en las perspectivas de los jóvenes, decir, bueno, me quedo aquí hay oportunidades, en el desarrollo de un sector tan relevante como el sector forestal. Esto tiene impacto, ¿eh? y lo has descrito muy bien, Juan José, así que muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y de conocer este trasfondo de las cuestiones. Claro, Juan Pablo, hemos hecho un sobrevuelo, como mirado desde la altura. Cuando tú tomas los testimonios locales son dramáticos. Cuando un nieto que tomó la industria de su padre, que crió a su abuelo y tiene que despedir a todo su personal, se producen hechos dramáticos. Y esa es la realidad que están viviendo estos casi 100.000 propietarios y estos 270.000 trabajadores. Chile necesita, hemos planteado un desafío forestal para un Chile sostenible. El presidente Boric se comprometió en febrero en Cauquenes de tomar este desafío y esperamos que la cuenta presidencial pueda hacer una bajada de sus titulares. ¿Qué significa? De que como país, una visión de largo plazo, nos hagamos cargo del desafío forestal. Bueno, muy bien. Gracias, Juan José. Oiga, y atención a los jóvenes agricultores, mire, de Coquimbo.